Amigos espectadores, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si cada decisión, cada duda, creara una realidad paralela? Imaginemos por un momento que cada vez que elegimos un camino, dejamos atrás infinitas posibilidades, y que todas ellas, de alguna manera, siguen existiendo en universos alternos. ¿Qué pasaría si, en algún rincón del cosmos, otra versión de nosotros mismos estuviera viviendo una vida completamente diferente, basada en una sola elección distinta? Un universo donde cada camino no tomado toma forma, donde cada y sí se convierte en una historia real, tangible, aunque invisible para nosotros. Es como si el destino se multiplicara, creando una red infinita de realidades, cada una con sus propias reglas, sus propios peligros y sus propios misterios. Un multiverso repleto de posibilidades. Un lugar donde la imaginación se convierte en realidad, y donde lo imposible es simplemente una cuestión de perspectiva. En este multiverso, cada versión de nosotros mismos explora caminos que aquí solo podemos soñar o temer. Imaginen ahora que en esos otros mundos existimos nosotros, pero no como somos, no exactamente. Somos versiones alternativas, a veces mejores, a veces peores, a veces irreconocibles. Cada uno de esos yo lleva consigo las huellas de decisiones diferentes, de miedos y deseos que aquí tal vez nunca se manifestaron. En este viaje a los límites de la realidad, nos adentramos en un misterio que nos hiela la sangre. Un misterio que nos invita a mirar más allá del velo de lo cotidiano, a preguntarnos si realmente estamos solos en nuestra propia piel. Un misterio que nos obliga a confrontar nuestros miedos más profundos. Porque, ¿qué podría ser más aterrador que descubrir que no somos únicos, que hay otros yo acechando en la penumbra, esperando el momento de cruzar a nuestro mundo? Porque en este multiverso, cada uno de nosotros tiene un doble, un clon, pero no es solo una copia física, sino una sombra de lo que podríamos haber sido, una manifestación de nuestros deseos reprimidos y nuestros temores más oscuros. Pero no se trata de un gemelo idéntico, no. Este reflejo es la encarnación de nuestras peores pesadillas, el eco de nuestras decisiones más oscuras. Es el yo que eligió el camino del miedo, de la ira, de la venganza. Un ser que, aunque nos resulta familiar, nos resulta profundamente inquietante. ¿Qué pasaría si tuvieras frente a ti a la persona que serías si hubieras cedido a tus impulsos más bajos? ¿Al miedo? ¿A la ira? ¿Al odio? ¿Serías capaz de reconocerla? ¿O te perderías en su mirada sintiendo que, en el fondo, esa oscuridad también te pertenece? En este multiverso, esa posibilidad se vuelve terrible realidad. Los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujan, y lo que antes era solo una pesadilla, ahora camina a nuestro lado, susurrándonos al oído. Los clones, seres idénticos a nosotros en apariencia, pero opuestos en esencia, caminan entre nosotros. Son el reverso de nuestra moneda, la sombra que proyectamos sin darnos cuenta. El recordatorio de que, en el fondo, todos llevamos un abismo dentro. Prepárense, amigos, porque esta noche, en Cuarto Milenio, nos asomamos al abismo del multiverso. Un abismo donde cada reflejo puede ser una amenaza, y cada sombra, una advertencia de lo que podríamos llegar a ser. Y descubrimos que, a veces, la realidad supera a la ficción. Porque en este multiverso de espejos oscuros, la pregunta no es si existen otros yo, sino si estamos preparados para enfrentarnos a ellos, y a nosotros mismos. ¿De dónde surgen estos dobles, estas copias oscuras de nosotros mismos? ¿Son simples fantasías? ¿O hay algo más profundo, más inquietante, acechando en los rincones de nuestra existencia? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sentido la presencia de una sombra que no le pertenece, un eco de sí misma que camina a su lado, invisible pero innegable. La respuesta, como todo en este misterio, es compleja, inquietante. No se trata solo de supersticiones o cuentos para asustar a los niños. Es una verdad que se esconde en la estructura misma de la realidad, en los pliegues del universo y en los recovecos de la mente humana. Imaginen un punto de bifurcación en el camino de sus vidas. Un instante en el que todo puede cambiar, donde el destino se parte en dos y cada decisión abre una puerta hacia lo desconocido.
Un momento crucial donde deben elegir la verdad o la mentira, el coraje o la cobardía, el amor o el miedo. Cada elección, por insignificante que parezca, tiene el poder de transformar el curso de nuestra historia personal. El bien o el mal, la luz o la oscuridad. En ese instante, el universo se divide, y dos realidades paralelas comienzan a existir, separadas por un hilo invisible pero irrompible. En nuestro universo tomamos una decisión, pero ¿qué ocurre con la otra opción, la que dejamos atrás? ¿Desaparece para siempre o encuentra una forma de sobrevivir en otro lugar? Pero en otro, en un reflejo oscuro del nuestro, tomamos la contraria. Allí, una versión alternativa de nosotros mismos sigue el camino que aquí rechazamos, viviendo una vida que nunca conoceremos. Es en ese instante, en ese punto de divergencia, donde nacen los clones. No son simples copias, sino entidades completas, con sus propios deseos, miedos y recuerdos, formados a partir de la energía de la decisión no tomada. Son la materialización de la senda no recorrida, la sombra que se desprende de nuestra alma al tomar un camino en lugar de otro. Son la encarnación de lo que podríamos haber sido, y a veces, de lo que tememos convertirnos. Científicos y místicos coinciden. El multiverso es un tejido complejo de posibilidades entrelazadas. Cada universo es como una hebra en una vasta telaraña, vibrando con las decisiones de sus habitantes. Cada decisión, por pequeña que sea, genera una nueva hebra en esta red cósmica. Como una gota de agua que cae en un estanque tranquilo, las ondas se expanden, tocando realidades que nunca imaginamos. Y en algunos de esos hilos, nuestra contraparte, nuestro clon, toma forma. Nos observa desde el otro lado del espejo, preguntándose si su vida es tan real como la nuestra. Y lo que es aún más perturbador, cada clon nace con el recuerdo imborrable del camino que su original no tomó, con la rabia y la frustración de vivir en un mundo donde no pertenecen. Sienten el peso de una existencia prestada, marcada por la nostalgia de lo que nunca fue. Algunos buscan respuestas, otros buscan venganza. Hay quienes intentan cruzar el umbral entre universos, anhelando reclamar la vida que creen que les fue arrebatada. Y así, la sombra duplicada se convierte en un enigma que desafía nuestra comprensión, recordándonos que cada elección tiene un precio, y que en algún lugar, alguien más lo está pagando. Un mundo que, según ellos, deberían gobernar. Pero la pregunta permanece: ¿quién es la sombra y quién es el original? ¿Y qué pasará cuando ambos se encuentren cara a cara? Vivir con la certeza de que tu doble, tu reflejo oscuro, camina a tu lado, ha sumido al mundo en un estado de paranoia y miedo constante. Ya no se trata solo de una sospecha pasajera, sino de una presencia que se siente en cada esquina, en cada sombra. El aire mismo parece más denso, cargado de una tensión invisible que oprime el pecho y acelera el pulso. La gente camina con pasos inseguros, mirando de reojo, temiendo que cualquier gesto, cualquier palabra fuera de lugar, revele una verdad aterradora, que el enemigo podría tener tu propio rostro. La sospecha se ha convertido en la norma. Ya no confiamos en las sonrisas ni en los saludos cotidianos. Cada encuentro es un campo minado de dudas. Las miradas se cruzan, cargadas de preguntas sin respuesta, y el silencio pesa más que nunca. En los parques, en los mercados, en los transportes públicos, la desconfianza es el nuevo lenguaje común. Cualquiera, incluso nuestros seres queridos, podrían ser un clon. La idea se ha infiltrado en los hogares, en las cenas familiares, en las conversaciones entre amigos. Ya no hay refugio seguro. Las risas compartidas se sienten forzadas, y los abrazos, antes cálidos, ahora son breves y cautelosos. El miedo ha puesto una barrera invisible entre nosotros y quienes más amamos. Las calles, antes llenas de vida, ahora son patrulladas por drones y cámaras de reconocimiento facial. La vigilancia se ha vuelto omnipresente, una red de ojos electrónicos que observa cada movimiento, buscando señales de lo anómalo. Pero incluso la tecnología más avanzada parece insuficiente ante la perfección de los duplicados. La tecnología se ha volcado en la tarea de distinguir al original del clon, pero la línea que los separa es tan delgada, tan difusa, que incluso las máquinas más avanzadas fallan. Los algoritmos analizan gestos, patrones de voz, microexpresiones, pero la incertidumbre persiste. Cada error, cada falso positivo, siembra más miedo y desconfianza.
La ciencia que prometía respuestas solo ha traído más preguntas. La desconfianza se ha infiltrado en cada grieta de la sociedad. Las comunidades, antes unidas, ahora se fragmentan. Los vecinos se espían unos a otros, y los rumores corren como pólvora. La cohesión social se desmorona, y la soledad se convierte en el único refugio seguro. Las relaciones se rompen, la amistad se vuelve un lujo que pocos pueden permitirse. Las discusiones se multiplican, los secretos se guardan con más celo, y la distancia emocional crece. El amor y la confianza, pilares de la convivencia, se ven amenazados por la sombra de la duda. El miedo es un virus que se propaga más rápido que cualquier otra epidemia. No respeta fronteras ni edades, se cuela en las mentes y en los corazones, alterando rutinas, destruyendo certezas. La gente evita el contacto físico, los saludos se reducen a gestos distantes, y la ciudad entera parece contener la respiración, y carcome el tejido mismo de nuestra humanidad. Lo que nos hacía fuertes, la empatía, la solidaridad, se deshilacha poco a poco. Las manos tiemblan no solo por el frío, sino por la ansiedad de no saber en quién confiar. La sociedad, como una tela vieja, muestra sus costuras rotas. Cada día nos preguntamos, ¿cómo reconocer a un clon? ¿Cómo protegernos de algo que es, en esencia, idéntico a nosotros? La pregunta resuena en la mente de todos, una y otra vez, sin respuesta clara. Nos miramos al espejo, y dudamos incluso de nuestra propia identidad. ¿Y si el verdadero impostor está dentro de nosotros mismos? El terror se ha convertido en nuestro pan de cada día. Despertamos con el corazón encogido, desayunamos en silencio, y salimos al mundo con la esperanza de sobrevivir un día más en esta realidad distorsionada. El miedo, invisible pero omnipresente, ha cambiado para siempre la forma en que vivimos, amamos y confiamos. Y mientras la amenaza persista, seguiremos respirando ese aire denso, cargado de sospecha, donde la humanidad se pone a prueba a cada instante. La llegada de los clones ha sumido al mundo en una crisis de identidad sin precedentes. Si nuestras decisiones definen quiénes somos, ¿qué sucede cuando nuestro reflejo opuesto nos enfrenta a las consecuencias de las elecciones que nunca hicimos? El miedo a ser confundido con un clon, a ser juzgado por las acciones de nuestro otro yo, nos corroe. La incertidumbre se apodera de nosotros. ¿Somos realmente quienes creemos ser? ¿O somos, sin saberlo, el reflejo oscuro, el clon que ha tomado el control? Esta duda existencial nos persigue como una sombra. Nos obliga a cuestionarnos cada pensamiento, cada acción. El mundo se ha convertido en un laberinto de espejos, donde la línea entre el yo y el otro se difumina hasta volverse irreconocible. En este juego macabro de identidades, la cordura se convierte en un bien preciado. Un bien que, me temo, estamos a punto de perder.